pero en planos de materia financiera y todo lo demás. ¿Crees que es la misma situación que en otras transiciones o esta es diferente? Es una excelente pregunta para que todos los que nos ven entiendan la dimensión del reto. En términos económicos, este gobierno recibe una situación de la economía general, debo decir, muy buena. La caída en los precios del petróleo, la reducción en el precio de la electricidad, el incremento de las remesas, han sido un impacto positivo que ha tenido la economía durante el año pasado. Muchas familias, prácticamente todos en el país, hemos tenido una rebaja en el gasto que hacíamos en estos rubros y eso ha implicado que tenemos más posibilidad de consumo. Entonces, en sentido de la inflación controlada, remesas creciendo, el país con una tasa de crecimiento más o menos estable, es una situación económica que la situación económica no le está poniendo una presión como en otros casos otros gobiernos han tenido. Si bien es cierto que las finanzas públicas están en graves problemas, esa es una situación que ya han vivido otros gobiernos y que han sabido afrontar exitosamente. El gobierno del presidente Berger también tenía una SAT con gravísimos problemas, también tenía un hoyo financiero grandísimo, y lo que vimos ahí fue golpes de autoridad, decisiones claras en el sentido de ser muy prudente en el manejo del gasto, recortar el gasto de manera general y sobre todo donde menos se necesita, y además iniciar un proceso acelerado de reconversión de la SAT. Entonces, en ese sentido, yo diría, la situación económica general es buena, en algunos aspectos de la parte de la política pública es muy mala, pero no diferente. La gran diferencia que miro yo es que ahora sí hay una demanda ciudadana porque se erradiquen estos males que hay dentro del sector público. Antes no la había tan clara. Pero no hay diferencia tampoco, o se dice, de las personas que estarán a cargo de la cartera, se manejan nombres que ya tienen experiencia y que han estado en gobiernos anteriores, Hugo. Mira, Nitza, aquí hay que entender una cuestión, esta es una patología de nuestro sector público. Cada vez que cambia un gobierno, se van todos los mandos altos e incluso los mandos medios de todo el gobierno. Es decir, si hay 1.200 puestos claves dentro del gobierno, que son los que hacen funcionar desde la parte directiva y ejecutiva del gobierno, cada gobierno que entra los cambia y los que vienen son nuevos en los puestos. Con este gobierno no va a ser diferente. Entonces vamos a sufrir lo que siempre hemos sufrido de esos primeros meses de acomodo, aprendizaje, errores y correcciones. Lamentablemente no debiera ser esto. El servicio civil debiera ser estable, cambian los políticos, pero los servidores públicos quedan. Dentro del gabinete vemos nombres de gente que tiene mucha experiencia, vemos nombres de gente que están por primera vez ahí, vemos nombres que particularmente su servidor no conocía. Esperemos que tengan las características mínimas que piden todos los guatemaltecos, que es comprometidos contra la corrupción, en la lucha contra la corrupción, que sean honestos y que se dejen asesorar por los que saben. Lamentablemente hay retos cruciales en ciertos campos específicos, salud por ejemplo, donde ya está haciendo crisis la situación hospitalaria y la persona que llega y realmente no tiene mucho chance para ver qué hace, tiene que resolver. Lo mismo en el Ministerio de Finanzas Públicas, otro caso particular. Todo lo que se puede suscitar en torno a la gobernabilidad del país por el clima político que se puede desatar debido a que hay ciertas inconformidades con algunas autoridades que no se eligieron bien, los sindicatos públicos que van a tratar de presionar para llevar agua a su molino, va a requerir de ministros como el ministro de Gobernación, Ministerio de Educación, también decisiones claves y concretas. Pero sobre todo creo que quien tiene que marcar la pauta es el presidente Morales. Si el presidente Morales lo marca y va en una dirección, pues los demás tendrán que caminar en ese mismo camino. Hugo, yo te quería preguntar, cuando hablabas de esos índices, digamos, macroeconómicos para nuestro país favorables, pero también hablar un poquito acerca de todos esos otros retos que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, la ENCOVI hace unas semanas que nos decía que los guatemaltecos se están empobreciendo, hay más pobreza en nuestro país, más índice de madres jóvenes en nuestra Guatemala, o sea, todos esos retos que al final también vienen a afectar la economía, ¿no? O lo que recibe el presidente. Sí. Eso que dices, María René, es verdaderamente importante y aquí es donde empieza a hacer falta un plan de gobierno definido. Porque si tuviéramos un plan de gobierno definido, yo te pudiera decir, mira, dentro del objetivo 1, 2.3, dice que se va a hacer, dice que no se va a hacer. Claro. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, y creo que va a ser un problema nuestro ya, porque el gobierno es de Guatemala, no es el partido FCN o Jimmy Morales, es que al no tener agenda, uno de los grandes riesgos que yo veo es que distintos grupos
intenten imponer la agenda particular de esos grupos. ¿Y hay riesgo de improvisación? ¿O cómo lo ves tú? Hay dos riesgos, riesgo de improvisación y riesgo de oírle al que me viene a decir que mi problema es el más importante y si no, yo voy a tener una crisis que compromete al país. Todos van a decir que su problema es el más importante y que son la última Coca-Cola del desierto. Con un plan de gobierno mínimamente estructurado se pudiera hacer algo. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, sí, la COVID da resultados gravísimos en términos de pobreza, hay otros indicadores muy complicados. A esos hay que entrarles, muchos de esos problemas requieren acciones de mediano y largo plazo, no vamos a ver el resultado en el corto plazo, pero mi recomendación, si pudiera dar alguna al nuevo gobierno, es que se concentre en 2 o 3 cosas prioritarias. Cuando estás en el gobierno tenés 150,000 urgencias, no podés atender las 150,000 urgencias. Hay que permitir que el gobierno siga funcionando, pero todos tus esfuerzos, toda tu atención tiene que ir dedicada a 2 o 3 cosas. Si no entiende eso el gobierno, muy pronto vamos a ver que se fragmenta la atención y el esfuerzo. Yo te diría, salud está cantada, que tiene que ser una. Claro. Finanzas públicas y SAT son otras 2 que están claramente estipuladas. Número 3, yo le pondría mucha atención a la presión que se pueda empezar a generar para renegociar pactos colectivos como los que vimos que negoció el Partido Patriota. Pero yo te diría, para de contar. Lo demás es seguir que las cosas funcionen como funcionan siempre, manejarlas honradamente, no pretender hacer grandes cambios y en la medida que vayas alcanzando tus objetivos en esas 2 o 3 prioridades, poder avanzar en algunos otros también. Pero escuchemos qué decía Jimmy Morales, porque nos acompañó en reiteradas ocasiones durante la campaña y cuando ya era presidente electo y hablaba justamente sobre los temas económicos y qué prioridades les iba a dar. Esto decía en algún momento. Circulante disponible. Se propone un presupuesto general de 69 millardos, comienza el trabajo concreto dentro del Congreso de la República. Para la mayoría de los analistas, si hacemos una lectura muy rápida de todas las propuestas y los objetivos y los retos que tiene el nuevo gobierno, es sanear definitivamente las finanzas, el sistema financiero del país. Ahí hay muchos temas importantes. ¿Por qué 69 millardos? ¿Qué va a priorizar? ¿El gasto social, programas sociales? Hay una partida comprometida también para el Ministerio de Gobernación. ¿Por qué esta cantidad y de dónde sacar los recursos? ¿Cómo lo va a evaluar? Hay 3 propuestas, 72.5 millardos, que era lo del proyecto para el 16, 54 millardos, que fue una propuesta de la iniciativa privada que nosotros creemos que es demasiado dura, basada en temas de quitar todo lo que es corrupción, pero en realidad es muy aventurado y dejaría en muchos problemas muchas de las carteras que deben ser atendidas. Y nosotros nos hemos abrazado bastante al tema de los 69 millardos, dado que la recaudación que nosotros tenemos, más lo recomendable que es no más allá del 2% del PIB para el endeudamiento, creemos que esos 69 millardos nos permiten mantener lo recomendable en temas económicos. Lo que nosotros estamos priorizando, como hemos dicho siempre en nuestro discurso, es la educación como lo más importante, la salud como lo más urgente, y todo lo que sea el fomento de aquellas personas que producen, me refiero desde el pequeño y microempresario hasta el más grande empresario del país, y a cada uno tratando de ayudarle y gestionarle en lo que necesita. El grande empresario lo que necesita es abrir fronteras y exportar, o ser más competitivo y ayudarnos a bajar los precios de los productos para poder disminuir la inflación, bajar el costo de la canasta básica alimentaria, cuando menos. Esto decía a pocos días de haber sido electo presidente de Guatemala, el presidente electo Morales, por el momento ya en unas horas presidente de Guatemala. Bueno, una cosa es verlo venir, otro bailar con él, diciéndolo en términos feministas. Ahorita que tome posesión y realmente vaya a abrir las gavetas, entonces se dará cuenta de lo que realmente se encuentra. Porque si bien es cierto hay un presupuesto y hay ejecuciones y uno tiene números, realmente hay que tomar posesión de los lugares para encontrarse uno las sorpresas que se han quedado escondidas. Y creo que en algunos ministerios va a ser menos que en otros, pero definitivamente es el rubro del presupuesto como tal, es una limitante que tiene, pero más, creo yo, va a ser esas transformaciones dentro de cada cartera en función a los problemas que descubra. Ahí, primero hay que entender que no hay dinero que alcance para este tipo de problemas. Y no hay dinero que alcance si uno no tiene prioridades claras.
70.000 millones alcanzan si tengo prioridades claras y sé lo que voy a hacer. Ahora, si lo que se va a tratar de hacer es quedar bien con todos, 700.000 no alcanzarían. Ahí lo que yo creo que estamos viendo es a un presidente que tenía una cierta noción de lo que iba a encontrar. Ahora realmente tienen que revisar todas sus proyecciones de ingresos, sus proyecciones de gastos, las posibilidades reales de endeudamiento, porque no es tan sencillo. Recuérdense que la comunidad internacional condicionó las ventanas de ayuda en razón de reformas en materia de transparencia. Entonces, creo que una de las cuestiones que tiene que hacer muy al inicio es dar señales claras de en dónde va su política en términos de finanzas públicas, en términos de manejo del gasto. Entendemos que la SAT no se va a reparar en un mes o 2 meses. Este tiene que ser un proceso ordenado de reforma profunda que nos lleve 6, 8, probablemente el año entero. Y entonces habrá que acostumbrarse a que mientras eso no ocurra, los recursos no van a estar viniendo de una forma exacerbada. Uy, qué bueno que mencionas la SAT, perdón que te interrumpa, pero quiero aprovechar precisamente el momento ahorita que estás mencionando la SAT para ver lo que precisamente Jimmy Morales decía respecto a la SAT y también la austeridad en los momentos que ya había sido electo presidente. Veamos entonces. Entrar de lleno a la SAT, de qué manera recuperar la credibilidad de los contribuyentes. Creo que es un tema fundamental y un tema complejo por cómo hoy está la situación. ¿Hay un plan concreto justamente para el sistema tributario del país? Bueno, empecemos porque somos institucionalistas y precisamente hace unos días fuimos y firmamos un pacto de fortalecer la institucionalidad en el país. La SAT es autónoma, o sea, no podemos ingerir e interferir. Lo que sí podemos hacer es nombrar a un superintendente que sea honrado. De ahí parte la base. Ajá, que sea honrado, que sea la cabeza, que demuestre habilidades pertinentes, capacidades, honradez, y al otro directivo, pues también que le nombramos, que tenga las mismas cualidades y que sea un bastión importante para el superintendente. En segundo lugar, la presidencia puede mandar mensajes claros de administración